Minuto más para que se puedan conectar. Bueno, ya tenemos 35. Vamos a empezar entonces con los que ya están conectados. Vamos a empezar de una vez a presentar. Empezar a grabar. Muy bien, que se están conectando más y ahorita vamos a comenzar. Por favor, en lo que estoy dando unos minutitos en lo que se conectan los demás para que no se pierdan la clase. Bueno, ya tenemos más de 100, entonces vamos a comenzar. Después miro yo la cantidad para pasar lista. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con el curso, la clase número 9 de Derecho Internacional Privado. Y igual pues continuamos cubriendo, ¿verdad? Para que ustedes estén informados. Esperamos que pronto pues ya puedan tener a su catedrático de regreso y nosotros pues seguir con la vida normal. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la clase número 9, las escuelas del Derecho Internacional Privado. Y les voy a hacer toda la presentación. Ya no voy a ver cuántos se conectan. Solo necesito ver con cuántos empezamos. Con 125 más o menos vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a presentar. En eso se conectan los demás. Bueno, entonces tenemos entonces la Universidad Rural de Guatemala, fundada en 1988, autorizada en 1995, con el curso de Derecho Internacional Privado de la clase FG 059, semana 9, clase 9, y el tema de hoy, como les dije, van a ser las escuelas del Derecho Internacional Privado. Aquí lo que vamos a hablar directamente es cómo, ya hablamos sobre el origen en la clase número 8, cuál fue el origen de los griegos, los romanos, y todo el rollo que ya ustedes ya por lo menos ya tienen una idea. Y hoy vamos a hablar exactamente de cómo empiezan las escuelas del derecho internacional público o derecho internacional privado, aunque realmente no dice si son escuelas de derecho internacional público o privado, sino que solo dice que son escuelas de derecho internacional. Entonces aquí vamos a hablar algo sobre las escuelas estatutarias, sobre la italiana, la romana, la francesa, la alemana, y todas las que podamos, todas las que vamos a ver aquí. ¿Quiénes fueron los primeros en impartir cátedras y cómo es que crean una universidad para esto? Bueno, vamos en materia. Entonces dice, las escuelas de Derecho Internacional Privado, como parte de la introducción y origen del Derecho Internacional Privado desde que nace el primer tratado con Dumoulin. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos del primer tratado de Dumoulin entre dos estados, ¿verdad? Dos estados de partes, como se le llama, que fue el primero, quien fue el primero que prácticamente apareció o se creó. Se creó y desde los años de 1300 antes de Cristo hasta la fecha que seguimos todavía con este rollo. Bueno, y el nacimiento de la primera cátedra en materia de Derecho Internacional Privado en 1987 con Amancio Alcorta. Amancio Alcorta fue el primero que dio una clase de Derecho Internacional Privado. Entonces, obviamente, ¿cómo se la fumaron? Pues ya, digo yo, ya tenían algunos antecedentes históricos, algunas fuentes del derecho, algunas fuentes que podían proporcionar información y con lo cual, pues, Amancio Alcorta, pues, trata de crear una cátedra de toda la información que tenía recopilada, pues, trata de crear una cátedra de Derecho Internacional y la imparte y después la eleva, bueno, más adelante se lo voy a dar, después la eleva a la decanatura y la convierte en una clase de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional, perdón, a nivel universitario. Bueno, entonces, ¿qué son las escuelas estatutarias? Pues no son más que simples escuelas como cualquier universidad aquí en Guatemala. En ese tiempo, pues no habían tantas como ahora, hay cantidad de universidades que ya no saben ni dónde inscribirse, donde sea más caro, más barato, más regular, como sea, no importa, la cosa es que la gente estudie. Entonces, las escuelas estatutarias, ¿verdad? Habla de estatutarias porque crearon diferentes estatutos para poder formar las escuelas a través de sus cátedras y con el primer tratado de Dumoulin que se creó en esa época.
A estas escuelas se les atribuyen las bases científicas del derecho internacional privado. Entonces aquí está la clave. ¿A quiénes se les atribuye la base científica del derecho internacional privado? A las escuelas estatutarias. Y el de haber sido los conductores, haber sido la conductora de su desarrollo a través de los siglos medievales en el siglo XIX, con la finalidad de que se acoplen y adapten a las necesidades jurídicas en la época moderna. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si nosotros queremos, o sea, desde esa época para acá, venían ya con el derecho internacional privado y con la finalidad, el objetivo a futuro, que las demás universidades se adoptaran o se acoplaran, tanto las universidades como los países, ya a las necesidades jurídicas de la época moderna. O sea, como se venía... es como cualquier ley, cualquier norma que se venía reformando y reformando y reformando y reformando y reformando hasta que hoy en día pues existe un libro, existe un montón de libros de derecho internacional que yo conocí, tuve el gusto de conocer al doctor Larios Chaita. Si ustedes quieren leer algo de derecho internacional, tanto privado como público, pues pueden adquirir, no es hacerle publicidad porque él ya falleció, que en paz descanse, pero él es uno de los pioneros prácticamente del derecho internacional aquí en Guatemala. Se llama doctor Larios Ochaita, así se llama. Si ustedes quieren conseguir algún libro de él o comprarlo en la universidad, pues no en la rural no creo que los vendan, porque ahí no nos permiten vender libros, porque yo inclusive escribí un libro de Derecho Procesal Administrativo y casi nunca lo pude yo vender en la universidad, porque me lo prohibieron. Pero sí se vendía en otras universidades, el curso de Derecho Internacional Privado, curso de Derecho Procesal Civil, procesal administrativo, que era el que yo creé, lo hice con la finalidad a futuro, pensando en los estudiantes de Derecho, que les costaba un poquito ese curso. Si ustedes ya están aprobando ese curso o lo van a aprobar en el séptimo semestre, pues déjenme comentarles de que es un curso bastante sencillo, pero lamentablemente tiene sus complicaciones cuando se comienzan a ver los recursos. Entonces, cuando empiezan a haber recursos de reposición, recursos de revocatoria y el proceso contencioso administrativo, tienden a confundirse mucho. Yo lo escribí con muñequitos como en esa época, que con figuritas nos enseñaban el arte rupestre para demostrarnos qué es lo que querían dar a entender. Entonces, ese libro no era muy caro, había, ¿qué? 50, 45 quetzales, lo de un McDonald's, lo de un Big Mac, no sé, no era tan barato como invertir en su formación académica. Les decía yo a los patojos, en vez de comprarse un Big Mac, que de todas maneras no lo van a tener por mucho tiempo, ¿verdad? Lo van a tener que digerir. Cabe, si quieren digerir un libro, lo van a tener por mucho tiempo para poder estudiar, incluyendo para su derecho, para su examen privado. Ahora, pues la modalidad de la universidad rural cambió, ya no es como antes, que los privados en lo que ahora pues están estudiando, y de esa manera pues van a acelerar un poquito más el cambio o la modalidad de poderse graduar. Ya no va a ser tan complicado como antes, tanto en la universidad rural como en la Universidad de San Carlos. Donde más complicado es en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, esto les estaba ayudando, adaptando las necesidades jurídicas de la época moderna, dependiendo cómo se vayan reformando. Entonces, hacemos un pequeñito resumen. El primer tratado de Derecho Internacional Privado nace con el primer tratado con Dumoulin. Luego viene el primer tratado, existe entre un país-estado, un país parte y otro país parte. Luego viene Dumoulin, ¿verdad? Y al nacimiento de la primera cátedra de materia de Derecho Internacional Privado en el 87 con Amancio Alcorta, quien imparte la primera clase en las escuelas de Derecho Internacional Privado. Las escuelas estatutarias, como les dije, no eran más que escuelas que impartían esta clase de cátedras y con la finalidad de que se adapten las necesidades jurídicas de la época moderna o dependiendo la modalidad donde se aplique, porque acuérdense que las leyes no se aplican en todos lados de la misma manera, son diferentes. Bueno, escuelas de Derecho Internacional Privado. Ahí les puse una foto para que ustedes se hagan una idea y les estoy poniendo 6 escuelas y de las cuales vamos a aprender como 4 más o menos. Las intermedias no mucho nos interesan y la cubana pues tampoco no mucho porque la de La Habana en Cuba no mucho porque pues no, casi realmente como es un país no democrático, llamémosle así, entonces casi no le ponen un interés a los asuntos de Cuba, que tiene mucha historia. Entonces, la escuela angloamericana o de la territorialidad. Partan de aquí. La escuela angloamericana o de la territorialidad. Lo que quería decir esta escuela era que las leyes se deberían impartir únicamente en el territorio, del territorio donde correspondían. Si yo lo quiero anudar o lo quiero mezclar al derecho interno, llamémosle así, pues me voy a ir a la Constitución. Solo denme un segundito, la voy a sacar porque las tengo aquí escondidas todavía.
Bueno, entonces, por ejemplo, si yo necesito saber dónde me habla de territorio, tengo que tomar dos leyes, el Código Penal y la Constitución. Y también ¿cómo se llama? Podría tomar también la ley del 28/2008, que es la ley reguladora de extradición, que está aquí. Y también voy a tomar el Código Penal, que son los que me pueden ser útiles ahorita para ir entendiendo cuál es la situación. Si me habla de territorio, la escuela angloamericana me está diciendo que las leyes deben de aplicarse únicamente y exclusivamente en el territorio del país o del estado donde uno esté. Sin embargo, el derecho internacional privado tiende a sacar sus figuras a través del derecho internacional por medio de leyes o decretos. Y así de sencillo, si ustedes quieren ver, si queremos aplicar una ley de irretroactividad o la ley del procedimiento de extradición, entonces tenemos la ley internacional, que es esta. Y en base a esto, nosotros podemos solicitar a una persona que haya cometido un delito aquí en Guatemala y que esté refugiada en otro lado para poder extraditarlo y juzgarlo aquí en Guatemala. Esa es la idea. Desde ahorita es la idea. Solo memorice que la angloamericana o de la territorialidad aplica sus leyes a nivel interno, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la escuela italiana moderna, de la personalidad o de la nacionalidad, indicaba que las leyes se aplicaran tanto a la persona según el delito que cometiera, pero se aplicara a nivel nacional, pero que cada estado la aplicara como mejor le pareciera. O sea, no era una ley general, sino que no era una ley territorial, sino que era una ley como que muy general, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya le leí el artículo, no se lo leí. Entonces voy a irme al Código Penal para entender más o menos lo que va a ser este asunto. Entonces, si yo tomo el artículo número 4, me va a hablar sobre la territorialidad. Dice, territorialidad de la ley penal, salvo lo establecido en tratados internacionales, váyanle poniendo ojo, salvo lo establecido en tratados de materia internacionales, en este caso, en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República y en lugares, vehículos, aviones, barcos, bicicletas, carros, lo que sea, ¿sí? Pero ¿dónde nos habla de la territorialidad? Nos habla en el Código Penal, y yo podría adaptar este artículo a esa escuela post o regresando a ese tiempo para entender realmente cómo se aplicaba la ley. Ahora, la ley de personalidad podría ser, como les dije, la extraterritorialidad de la ley. ¿Dónde encuentro yo ese término legal de extraterritorialidad? También lo voy a encontrar en la Constitución y lo voy a encontrar en el Código Penal. Entonces me voy a ir a la irretroactividad, pero lo voy a tocar después. Pero antes voy a buscar realmente lo que sería el territorio y lo que sería el artículo número 8 de la ley de extradición. Entonces, este artículo 8 es a nivel internacional o a nivel de materia internacional. Por ejemplo, extradición dice, la extradición solo podrá intentarse o otorgarse por delitos comunes. Ojo, de una vez les estoy indicando que solo se puede intentar por delitos comunes, no por delitos políticos, ¿no? Salvo, dice aquí entonces, por delitos comunes, cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales. Aquí nos vuelve a hablar de tratado internacional. Este es un tratado, un convenio, un pacto que se hizo a nivel internacional, el cual nos permite extraditar tanto a una persona del país hacia otro país o pedir que nos entreguen esa persona de otro país. Eso se llama la extradición activa, la extradición pasiva. Hay varios tipos de extradición, pero las más importantes son estas porque llevan un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial para poder entregar a una persona a otro estado. Como estamos hablando de leyes internacionales, de derecho internacional, estamos viendo, o sea, cuál es la idea, cuál es la moraleja, llamémosle así, de poder aplicarnos la ley a nivel internacional o a derecho internacional privado. Pero nuestro derecho internacional privado es nuestra ley aplicada a otro estado, pero que sea persona que haya cometido delito en Guatemala o que haya cometido en otro lado, pero con persona guatemalteca. Luego vienen las escuelas intermedias. Las escuelas intermedias no eran más que otras universidades o escuelas que impartían los mismos cursos. La escuela de Habana o de Antonio Bustamante en Cuba, pues también fue lo mismo, ¿no? Otra escuela que aplicaba o prácticamente estudiaba el mismo tipo de derecho. La escuela holandesa es así, porque aquí hablamos de la base de Inglaterra y Estados Unidos y el sistema anglosajón. Entonces, si nos vamos aquí, la pregunta sería, ¿cuál es la base legal o la base en la cual se regía la escuela holandesa, ya, en el sistema anglosajón? Entonces,
La base legal o la base de Inglaterra y Estados Unidos, ¿cuál era? El sistema anglosajón. Y la escuela francesa, con la cual vamos a culminar, que es la que ahorita vamos a empezar a ver una por una. Empecemos con la primera, que se llama la escuela angloamericana. Entonces, en la doctrina de derecho internacional privado que se aplicara en Inglaterra y Estados Unidos, que inspira la jurisprudencia de los tribunales de ambos países en materia de conflictos de leyes. No es otra cosa más que la antigua escuela estatuaria holandesa del siglo XVII. Principios de la escuela. Vamos a empezar con los principios, no principios de cuando inicia, porque para eso hablamos del origen. Vamos a hablar de los principios que rigen a las escuelas, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que ustedes ya deben de entender qué es por ejemplo, el ipso iuri, no sé qué, el nulo de pleno derecho, y así todos esos lenguajes, principios que existían antes y que se siguen regulando en nuestras leyes, adecuándolos del tiempo anterior a ahorita. Si ustedes se dan cuenta, casi sería como hablar del principio de tutelaridad, del principio de, qué sé yo, inventarme cualquier principio ahorita que a mí me pueda. Principios como el de publicidad, principios como, un montón de principios que yo les podría mencionar, ¿verdad? Si hablamos de derecho laboral, derecho notarial, por ejemplo, sus principios son de publicidad, de rogación, de firma, protocolo, y ahí nos vamos, son principios. Entonces, a esos principios me estoy refiriendo aquí, no al principio de cuándo empieza la escuela, porque ustedes ya conocen el origen. ¿Dónde comienza el origen? Con Dumoulin, con el primer pacto que se crea, con Bustamante, que es el primer catedrático que da la clase. Luego, pues, para poder impartir una clase de derecho tienen que existir principios, ¿ya? Normas. Por eso, cuando ustedes hacen una referencia del conjunto de normas jurídicas, normas y principios, ¿ya? No, o sea, el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan tal cosa, está hablando de estos principios, dependiendo de la materia en la que estemos hablando. Si habláramos de los principios del derecho internacional privado, estamos hablando del lex locus regit actum, que sería uno de los primeros, y el lex locus regit citae. Si ustedes lo entienden o lo pueden mascar, digo yo, entonces habla de los actos que se registran, en donde se lleven, según donde se cometa el delito del acto, y el otro es dependiendo del sitio donde se lleven a cabo. Pero veamos uno por uno. Lex locus regit actum. De locus, no loco, oye, lex locus regit actum. Derecho internacional privado como fórmula de los posglosadores, por medio de la cual un acto está sometido a las condiciones de forma impuestas por la legislación vigente en el país donde fue concluido el acto o el delito. Perdón. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las condiciones donde se ha cometido el acto, ¿sí?, en el país donde se fue concluido, no importando quién haya sido, si es un extranjero, un guatemalteco, un chino, un coreano, si se cometió aquí el delito, se le debe juzgar conforme a las leyes guatemaltecas. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice como la forma por medio de la cual un acto está sometido a las condiciones de forma. Podría ser las condiciones de derecho impuestas por la legislación vigente. Entonces tiene que aplicarse la legislación que está vigente. Aquí podría aplicarse también, o no podría aplicarse el derecho de irretroactividad, de ultraactividad. Y todos ustedes ya conocen que la ultra es traer del pasado al futuro y la irretroactividad es regresar del futuro al pasado, dependiendo cuál es la pena que más le favorezca al reo. Así de sencillo. Vamos a leer el artículo 5 del Código Penal, 6 y 7. Entonces, si nos vamos al artículo 5 rapidito, nos va a decir, territorialidad de la ley. Ya lo leímos, no, creo que ya lo leímos. Salvo el establecido en tratados internacionales, ¿ya? En tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en territorio de la República de Guatemala o en lugares de vehículos sometidos a su jurisdicción. Luego, si miramos el 6, el 5, vamos a ver el 5, y retroactividad de la ley penal. La irretroactividad de la ley penal dice que se puede hacer la extraterritorialidad. Hablamos de la territorialidad, hoy vamos a hablar de la extraterritorialidad. Y establece el artículo 5 del Código Penal, ya, de la extraterritorialidad. Dice, el código también se aplicará a delitos cometidos en el extranjero por funcionario de servicio, a delitos cometidos en nave aérea, a delitos cometidos por guatemalteco en el extranjero, a delitos cometidos en el extranjero contra guatemalteco y delitos que por tratados de convenios se deban de sancionar en Guatemala o cuando no hubiera sido cometido en su territorio, por delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado. Y así, sucesivamente,
Entonces, ¿cómo se aplica el derecho internacional? A través de la extraterritorialidad de esta manera, ¿sí? A través del artículo 5 que tenemos aquí del Código Penal. Ahora veamos el 6. El 6 establece que la sentencia extranjera, se los voy a resumir, la sentencia extranjera, no importando que en el extranjero le hayan dado una sentencia extranjera a aquella persona por un acto ilícito que haya cometido, si viene aquí a Guatemala y aquí tiene cosas pendientes, aunque ya esté cumpliendo condena o ya esté sentenciado, aquí también se le puede juzgar por el mismo delito y ponerle una pena o una sentencia. Por eso establece así. En los casos de los incisos 1 y 6 de los artículos anteriores, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca. Si vamos a ver, en uno dice por delito cometido en extranjero por funcionario de servicio. Hablemos de un cónsul que está en Estados Unidos, pero que está cometiendo delitos de malversación, de desviación de fondos y cosas así. Cualquier delito que pueda cometer, ¿verdad? Prevaricato y así sucesivamente. Entonces el 6 nos hace referencia a la literal 1 y a la literal 6. La literal 6 dice por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado. Contra la seguridad del Estado es que estén planificando un acto terrorista, por ejemplo, y el Código Penal contempla los actos como terroristas dependiendo cómo hayan sido. Ahí estaríamos entonces con el Lex Locus Regit Actum. Y voy a leer el último, el 7, que es la exclusión por analogía, que no se pueden crear delitos por analogía, y el 8, que es la extradición a nivel internacional, ¿sí? Ahora veamos la LOCLAT. La LOCLAT la LOCLAT significa, ¿qué significa? Es la regla principal, o sea, la regla principal del Lex Locus Regit Actum es la LOCLAT. Significa que los actos se rigen por la ley del lugar de su celebración, los actos se rigen por la ley de su lugar y su celebración. En consecuencia, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes en el lugar que haya realizado el negocio de la ley local determina las formalidades intrínsecas de los actos jurídicos. Entonces, si nos vamos al artículo 20 del Código Penal, nos va a hablar sobre el lugar del delito. Entonces, por eso les pongo ahí algunos artículos. Nos habla del lugar del delito y establece así: el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, en los delitos de omisión, en lugar donde se debió cumplirse la acción omitida. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí, que se debe de juzgar en parte o en todo a la persona que ha cometido un lugar delito y se considera cometido en el lugar donde se ha hecho, ¿verdad? Lo que quiere decir esto, por ejemplo, que si una persona viniera aquí a Guatemala, hablemos de un norteamericano, por decirles algo, viene a Guatemala y ejecuta a un guatemalteco. Entonces, como ya lo ejecutó, se va a su país, no se dan cuenta. Allá ejecuta a otro guatemalteco, pero allá lo van a juzgar por la ley de allá, si ustedes lo quieren ver así. Y aquí dice uno, bueno, que lo ejecuten allá primero y cuando termine pedimos la extradición para que nos lo traigan aquí y aquí le vamos a ajustar las cuentas, ¿ya? A eso se refiere el artículo 20 o la LOCLAT, que es la regla principal de la Lex Locus Regit Actum. Muy bien, sigamos. Principios de la escuela. Ese es un título que se quedó ahí, no le pongan como. Ahora, si miramos la Lex Res Citae, va a hablar del lugar y el espacio. Miren, el número 1, entonces, si regresamos, al número 1 es la Lex Locus Regit Actum, y el número 2 es la Lex Loci Rei Citae. En el derecho internacional privado, en el principio, expresa con lo que se designa la ley del lugar, ya donde se encuentra situado el bien. Aquí vamos a hablar de la jurisdicción y la competencia en materia de derecho procesal, código procesal civil y mercantil. Aquí nos habla del lugar, quién tiene competencia para conocer. O sea, la competencia de la Lex Loci Rei Citae es la que nos determina quién va a conocer el caso. Si es un caso de asesinato, un caso mercantil, un caso laboral, un caso civil, dependiendo qué es lo que se ha cometido, el tipo de delito, así es como se le debe juzgar a la persona. Entonces, si una persona asesina a alguien o mata a alguien, va a ser juzgado por la ley penal. Si una persona despide a alguien, va a ser juzgado por la ley laboral. Si una persona deja de dar alimentos, va a ser juzgado por la ley ya civil, y así sucesivamente. A eso se refiere que la ley del lugar, la lex significa ley. La Lex Loci Rei Citae habla prácticamente de la ley del Estado, o dependiendo del caso que se haya cometido, así es como se le va a juzgar. Bueno, ahora bien, existen dificultades para determinar la situación de ciertos bienes corporales como buques, aeronaves y bienes incorporales como los créditos. A menudo se les asigna una situación jurídica
puerto de matrícula, domicilio deudor, pero la cuestión del bien en determinados casos, la cuestión es controvertida. En la determinación de los bienes por posesión. Entonces, la LOC, LAT, ley del lugar de la cosa, eso significa la LOC, LAT, es la ley del lugar de la cosa. Si nos vamos al 464, 485 y 492 del Código Procesal Civil, ahí van a encontrar más o menos qué es la idea de lo que se está dando con esto. No sé si lo puedo jalar, solo para ver si logramos ahí, todavía nos da tiempo. Tal vez no lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a hacer en un rato, ¿eh? Entonces voy a tomar estos artículos, estos códigos acá, y voy a seguir avanzando, pero vamos a ver si tomamos el primero. El 464. Como nos está hablando de bienes, por decirles algo, ¿sí? Entonces, el 464 nos especifica el reconocimiento de herederos y legatarios si el testamentario el testamento no es impugnado ni se objeta a la capacidad de los intereses el juez dentro de los 3 días que designa ya, y ahí se va. Habla más o menos del reconocimiento de herederos. Si miramos el 485, nos va a decir otra cosa. Estos son solo referencias, no crean ustedes que se las voy a preguntar yo en el examen, porque yo sé que es un poquito complicado, pero es para que ustedes hagan referencia de cómo estoy tratando yo de adecuar el pasado a nuestro futuro, ¿verdad? En el 485, a ver, ya nos pasamos, 489, 485, 489. Bueno, está hablando de lo mismo en la sesión del vacante, pero me voy a adelantar con esto y luego vamos a leer los artículos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a ver el 480, vamos a ver el 492. ¿Qué me interesa? 444, 492. Bueno, miremos el 492 del Código Civil. Si en el 496, 485, 492 dice derecho a dividir la cosa. O sea, como está hablando de bienes que no se saben en qué lugar están, nos está hablando también de herederos. Y aquí, en este sentido, el 492 establece prácticamente, o si ustedes vayan subrayándolos porque les van a servir, establece específicamente el derecho a dividir la cosa. O sea, que si alguien muere de alguna manera intestado de cualquier forma, se tiene el derecho de dividir la cosa en partes iguales. A eso se refiere. Por eso habla de la ley del lugar. O sea, si aquí en Guatemala muere una persona, ¿dónde están sus bienes aquí en Guatemala? ¿Dónde se debe hacer la partición aquí en Guatemala? Si alguien tiene bienes en Estados Unidos, pues habría que ver el derecho internacional y también esos bienes pasarían a formar parte de la herencia de estas personas que tienen derecho, ¿verdad? Bueno, entonces, y el 485, que ya no se lo leí. El 485 habla de la copropiedad. La copropiedad prácticamente establece que uno o varias personas, dos o varias personas son propietarios de un bien en común, ¿ya? Sigamos. Bien, veamos las escuelas estatuarias. Veamos la primera, que es la italiana del siglo XVI. Bartolo de Sassoferrato, esa sí es una pregunta, así que vayan memorizando. Bartolo de Sassoferrato fue uno de los principales exponentes, o sea, estaba el primer actor, el segundo, pero viene Bartolo de Sassoferrato, que es uno de los principales exponentes. Ellos calificaban las leyes en territoriales y personales, eso ya lo hablamos al principio. La ley territorial es la ley del lugar que no tiene efecto extraterritorial, y la ley personal persiguiendo a la persona donde quiera que se encuentre de carácter extraterritorial. Entonces, si se dan cuenta aquí, la territorialidad se marca con la ley del lugar y la extraterritorialidad se marca con la ley de la fuga de la persona dependiendo dónde esté o dónde se encuentre. Entonces, Bartolo Sassoferrato divide clasifica estas dos leyes de esta manera, como territoriales y personales. Esta es pregunta de examen segurito y también es pregunta de ahorita, creo que está también aquí en las preguntas. Ahora, las bases. ¿Cuáles son las bases? Los bienes, estado y capacidad. Si nos vamos a los bienes, estaríamos yéndonos al libro segundo del Código Civil, que nos habla sobre los bienes, el artículo 492, y habla sobre los bienes, y se aplican los bienes del Estado en el lugar donde se encuentren. Yo se los expliqué hace un ratito. Y la capacidad, cuando hablamos de capacidad, tendríamos que ir al artículo número 1, si ustedes lo quieren ver así, donde nos habla de la capacidad de la persona. ¿Y qué es la capacidad de la persona? Pues la capacidad de la persona, prácticamente en el artículo 8, nos establece, ustedes vayan subrayando, como les digo, los artículos que les voy diciendo, para su crecimiento y control académico. Porque si alguna vez se los preguntan, pues ya los tienen ahí a la mano. Les podrían preguntar, a ver, hábleme sobre, por decirles algo, sobre la persona. La persona es todo ente que se encuentra con vida, etcétera, como ustedes quieran. Bueno, está bien. Hábleme sobre la capacidad. Entonces, la capacidad es aquella que se tiene para adquirir derechos y obligaciones. Así.
pero hay dos tipos de capacidad. Capacidad jurídica, capacidad administrativa, y de todos tipos de capacidad. Pero también está la interdicción. Si la interdicción es una capacidad, es una incapacidad. Usted va a decir que es una incapacidad mental, que puede ser temporal o puede ser transitoria o puede ser definitiva. Una de las tres puede ser. Bueno, así sucesivamente, ¿sí? Esto estamos hablando del Código Civil. Por si alguien no subrayó, puede subrayar el artículo 1 de la personalidad y el artículo número 8 y número 9 del Código Civil. Código Civil. Bueno, sigamos entonces. Ahora, vamos a ver la naturaleza de la ley. Dice que esta escuela prácticamente establecía que la naturaleza de la ley es la que va a determinar si tiene o no tiene efecto extraterritorial. Ya se los expliqué de qué manera. Una persona que comete un delito aquí y se va allá y comete otro delito allá, pues se va a analizar la situación si tiene o no tiene. Cuando una persona se va a ser entregada a otro estado, también se tiene que analizar si procede o no procede la extradición. En términos generales, la parte administrativa es la solicitud, la parte administrativa de la solicitud de relaciones exteriores, luego la parte judicial es la Corte Suprema y la parte segunda administrativa es donde el presidente determina si lo entrega o no lo entrega, y así sucesivamente. Entonces, la naturaleza de la ley, estamos hablando si determinaba si tenía o no tenía efecto extraterritorial. Si hay que estar en la equidad o justicia tratando de establecer un justo equilibrio entre territorialidad y extraterritorialidad. Actualmente la ley de extradición, todavía está entre paréntesis porque la que prácticamente nos obliga a leer derecho internacional es la ley de extradición. Y hay otras leyes, sí, la ley de lavado de dinero, por ejemplo, pero todo se va a regular a través de la ley de extradición cuando están pidiendo a una persona para llevársela a otro lado. Pero está, por ejemplo, la ley de lavado de dinero, de otros activos y otras leyes por ahí que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, esta escuela nos viene a presentar dos formas, que es la primera forma, que es la primera forma donde dice A, B, de forma y de fondo. Si ustedes han escuchado muchas veces hablar sobre ataca el fondo del asunto, o ataca la forma del asunto, o ataca ciertos aspectos, eso ya saben ustedes que es con cuando se presentan cualquier tipo de argumento, cuando se presentan o se interponen recursos, por decirles algo, así tal vez sería mejor, cuando se interpone cualquier clase de recurso, existe, pueden existir también excepciones, que serían las excepciones previas y las excepciones perentorias. Si lo vemos así, pueden ir al 116 del Código Procesal Civil y ahí van a encontrar ustedes las excepciones perentorias y las excepciones previas. Si quieren, veamos el 116 para que no nos hagamos bolas ahí. Nos vamos al 116 y habla sobre las excepciones previas. Y dice, las excepciones previas, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Si nos está hablando aquí, esto puede que ataquen el fondo del asunto y otros que solo ataquen determinada cosa. Entonces, están las previas y están las excepciones previas y las perentorias. Las perentorias son 4, que son la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Y estas lo que hacen es atacar el fondo del asunto, el fondo del tema, el fondo del texto, así. Entonces, designa la ley que regula el fondo del asunto una vez designada por las normas. Ahora bien, nos vamos al fondo. ¿Qué es territorial? La lex fori, la ley del foro, es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado que significa que será aplicable a la ley de la nacionalidad según sea el delito. O sea, aquí estamos hablando de la extraterritorialidad que puede ser aplicable dependiendo del tipo de delito que se ha cometido, y esta ley se puede aplicar según el caso que yo les conté de la persona que comete un delito aquí, comete otro allá, pues se puede juzgar de dos maneras diferentes. Y por último, las escuelas intermediarias del derecho internacional privado. Las escuelas intermediarias se constituyen un grupo ecléctico y es el más extenso. Sin embargo, para el objeto de este trabajo, los descomponemos de la siguiente manera. La escuela de Sabini, de la comunidad jurídica, y la escuela de Pilet o del fin social. Lo que pasa es que yo les dije que estas no las íbamos a tocar porque son más eclécticas. Recuérdense que las eclécticas, ¿qué es lo que hace una escuela ecléctica? Adopta todas las medidas, llamémoslo así, de otros lados. Si yo les hablo, por ejemplo, de la teoría ecléctica del nacimiento, hablemos de la teoría ecléctica del nacimiento. La teoría ecléctica del nacimiento adopta la concepción, la viabilidad y la del nacimiento. Entonces, por ejemplo, le dice a uno, establezcame las
las posibilidades de vida de un ser humano, por decirles algo. Entonces ustedes dicen, bueno, el Estado adopta la teoría de la concepción, por ejemplo, adopta la teoría de la concepción, en donde el ser humano, desde el momento que es concebido, tiene derechos y obligaciones. Ah, muy bien. Pero también adopta la teoría de la viabilidad, que quiere decir que si la persona nace en condiciones viables, pues podrá ser sujeto de derecho y obligaciones o solo sujeto de derecho, ¿ya? Porque acuérdense que los interdictos tienen derechos, mas no tienen obligaciones porque no están en sus facultades mentales como para poder atribuírselas. Y si fuera el estado del nacimiento, también van a decir que para que una persona tenga derechos y obligaciones, tiene que nacer en estado perfecto, en donde coordine, en donde piense, analice, generalice, y etcétera, todo lo demás. Y la teoría ecléctica, que dice que adopta las tres, tanto la concepción como el nacimiento, como la teoría de la viabilidad. A eso se refiere una escuela intermediaria, en donde dice que, por eso dice que constituye un grupo ecléctico y es el más extenso. Sin embargo, solo dividimos la escuela de Savigny y la escuela de Pillet. Pasemos a las siguientes preguntas, ya estamos en el tiempo. Son 5 preguntas y establecen las siguientes preguntas. ¿Quién de la primera cátedra, quién da la primera cátedra de Derecho Internacional Privado? 9.1. 9.2. ¿A quién se le atribuye la base científica del derecho internacional privado? 9.3. ¿Cuál es el nombre de la escuela estatuaria de territorialidad? 9.4. ¿A qué escuela se le atribuye la base de Inglaterra y usa en el sistema anglosajón? Y 9.5. ¿En qué país se aplica la doctrina del derecho internacional privado anglosajón? Usted me va a indicar dónde está. Entonces, con esto estaríamos llegando a la clase número 9. Muchas gracias, pasen buen día. Nos vemos en la próxima, que sería la clase número 10. Como les dije, ya están grabadas hasta la clase número 11. Hay una clase que está pendiente, pero no me recuerdo si es de Derecho Internacional o de Derecho Penal, porque la llevé, pero la máquina ya no la sacó rara y no se pudo grabar por eso. Pero por de pronto ya digamos que estamos casi para tener ya el material completo, ¿ok? Pasen buen día y muchas gracias por haber estado el día de hoy.